¿Alguna vez has vivido un momento tan inesperado que parecía sacado de una película? Para Marcelo Vasconcelos, esta sensación se ha vuelto parte de su rutina desde la trágica pérdida de su esposa, Renata Duarte. 2 años intentando recuperarse tras un accidente automovilístico que la dejó irreconocible. 2 años viviendo con el dolor, cuidando solo a su pequeña hija y tratando de convencerse de que la vida debía continuar. Se suponía que sería una noche cualquiera en Porto das Araucarias, ese pueblo costero donde todos se conocen. Marcelo salió a pasear con su hija Sofía y decidió parar en un discreto restaurante de carretera. Pero solo hizo falta que Sofía le tirara de la camisa y señalara el mostrador para que el mundo se detuviera. Allí estaba una mujer sirviendo café, y por un instante, pareció que Renata había resucitado. El corazón de Marcelo se aceleró, sus piernas flaquearon y su mente empezó a buscar explicaciones lógicas. ¿Era una cruel artimaña de la añoranza? ¿Un parecido absurdo? ¿O podría ser ella de verdad? Pero si es así, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Y por qué nunca has intentado volver a casa? Y entonces la pregunta sigue en pie, ¿qué harías si de repente vieras al gran amor de tu vida, a quien creías muerto, vivo y justo frente a ti? Esta es una historia de pérdida, reencuentro, secretos y superación que te mostrará que a veces la vida guarda revelaciones capaces de cambiarlo todo en un instante. Marcelo Vasconcelos siempre creyó que la vida estaba hecha de pequeñas certezas. Una de ellas era que Renata Duarte, su esposa, estaría a su lado para capear cualquier tormenta. Pero aquella lluviosa noche de invierno, todo se desmoronó. El coche en el que viajaba perdió el control en una curva peligrosa de la Estrada das Gaivotas y volcó, incendiándose antes de que nadie pudiera ayudarla. Cuando Marcelo recibió la noticia, fue como si se hubiera abierto el suelo, tragándose no solo a la mujer que amaba, sino también toda su esperanza. El velorio fue rápido, silencioso y doloroso. El equipo forense confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en el vehículo era el de Renata. Amigos y familiares intentaron consolar a Marcelo, pero él sabía que ninguna palabra podría llenar el vacío que se había formado. Entre lágrimas y abrazos, abrazó a su hija de 5 años, Sofía, prometiéndose que haría todo lo posible por protegerla, aunque no supiera cómo seguir adelante. La pérdida, el dolor y el peso de la soledad se convirtieron en sus compañeros inseparables. Los días siguientes fueron una mezcla sofocante de silencio y recuerdos. Cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de Renata. Su taza favorita seguía en la encimera de la cocina y su perfume impregnaba la ropa colgada en el armario. Marcelo se encontró hablando consigo mismo, como esperando una respuesta que nunca llegaría. Era un ritual inconsciente, una forma de engañar a su mente y, tal vez, retrasar el reconocimiento de la verdad, ella no volvería. La ciudad de Porto das Araucarias, antaño llena de vida y color, parecía haber perdido su brillo para Marcelo. Las conversaciones en la panadería, el sonido del mar rompiendo contra las rocas, incluso el aroma salado de la brisa, todo parecía más pesado, más frío. El duelo no era solo la ausencia física de Renata, sino la sensación de que el mundo entero había cambiado de color. Aún así, en lo más profundo de su pecho, una chispa de esperanza insistía en permanecer encendida, aunque no pudiera explicar por qué. Una fría noche de viernes, Marcelo decidió hacer algo sencillo para distraer a Sofía. Ella había estado preguntando mucho por su madre, y él sabía que no tenía respuestas fáciles. Se subió a su coche y condujo sin rumbo, dejando que el sonido bajo de la radio llenara el silencio. En la carretera costera, vio un pequeño restaurante con luces amarillentas parpadeando, como si llamara a un descanso. El lugar parecía perdido en el tiempo, con mesas de madera desgastadas y un letrero que crujía con el viento. En cuanto aparcaron, Sofía sonrió y corrió hacia la puerta, emocionada por la promesa de una hamburguesa con patatas fritas. Marcelo, aún envuelto en esa melancolía que lo había atormentado desde su pérdida, simplemente siguió los pasos de su hija.
El timbre sonó al entrar, y el aroma a café recién hecho con tostadas le trajo recuerdos olvidados de mañanas felices con Renata. Suspiró, intentando alejar los recuerdos y centrarse en el presente. Mientras Sofía hojeaba el menú con entusiasmo infantil, ocurrió algo inusual. Tiró de la manga de la chaqueta de su padre y susurró: «Papá, mira». Sus ojos se clavaron en el mostrador, donde una camarera servía una bandeja de café a una pareja. Marcelo, distraído, solo echó un vistazo rápido, pero en un instante, todo su cuerpo pareció congelarse. El gesto, el cabello, la sonrisa de la mujer, todo le resultaba extrañamente familiar. Marcelo intentó disimularlo, pero el corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo en su cabeza. Le sudaban las palmas de las manos y tragó saliva con dificultad, sin saber si levantarse e ir con ella o simplemente ignorar lo que veía. Después de todo, no era posible. Renata estaba muerta. Y, sin embargo, la mujer que tenía delante parecía ser exactamente ella. Lo que se suponía que sería una simple parada para picar algo acabaría cambiando el curso de su vida para siempre. Marcelo ya no podía concentrarse en nada a su alrededor. Las voces del restaurante parecían distantes, como si el mundo entero transcurriera en cámara lenta. Observaba cada movimiento de la mujer, cómo se recogía el pelo tras la oreja, cómo ladeaba ligeramente la cabeza cuando alguien hablaba. Era imposible negarlo, esta era la misma Renata por la que había llorado 2 años atrás. Cada fibra de su ser le gritaba que no era casualidad. Lleno de una mezcla de miedo y valentía, se levantó lentamente y caminó hacia el mostrador. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Cuando por fin se acercó, la camarera se giró y sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Marcelo vio allí la misma mirada profunda que lo había cautivado años atrás, y con ella, un destello de reconocimiento. Dejó escapar un suspiro apenas perceptible, pero cargado de emoción. «Renata». La voz de Marcelo era ronca, casi un susurro. La mujer parpadeó, apartó la mirada rápidamente y, como para escapar de la situación, empezó a limpiar la encimera. Pero ya era demasiado tarde. Ese breve contacto ya lo había revelado todo. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y, con voz entrecortada, respondió: «Sí, soy yo». Marcelo sintió una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo. Todo lo que creía saber sobre los últimos 2 años se desmoronó en un instante. No había forma de comprender cómo ella estaba allí, viva, ante él. Pero una certeza se apoderó de su corazón, nada más importaba. Necesitaba saber la verdad, y sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Renata le pidió a Marcelo que esperara hasta que terminara su turno. El aire entre ellos era denso, como si cada respiración fuera un paso hacia un secreto peligroso. Cuando finalmente salieron a la tranquila calle, ella lo acompañó hasta un banco en la pequeña plaza detrás del restaurante. Allí, con voz baja y temblorosa, le reveló que nunca había muerto en ese accidente. De hecho, lo que sucedió esa noche fue mucho peor que cualquier tragedia que él pudiera haber imaginado. Entre lágrimas y pausas, Renata explicó que fue víctima de un secuestro planeado. Hombres armados la sacaron del coche y la obligaron a subir a otro. Para encubrir el crimen, colocaron en su lugar a una mujer desconocida, atada e inconsciente, y la dejaron en el coche, que iba a ser incendiado. La explosión fue intencional para que todos creyeran que estaba muerta y para que nadie sospechara su verdadera intención, chantajear a Marcelo y destruir a su familia. Durante meses, estuvo cautiva en una casa aislada en las montañas, vigilada constantemente por 2 delincuentes. La obligaron a asumir una identidad falsa, amenazando con hacerle daño a Sofía si intentaba escapar. Cada día era una lucha entre el miedo y la esperanza. Renata dijo que solo podía resistir porque pensaba en su hija y en la silenciosa promesa de volver con ella. Era su forma de protección, incluso a distancia.
La oportunidad de escapar surgió cuando uno de los secuestradores fue arrestado por otro delito, y su cómplice, asustado, la dejó escapar. Desde entonces, Renata había vivido escondida, trabajando discretamente para evitar llamar la atención, temiendo que esos hombres aún la encontraran. Ahora, frente a Marcelo, sabía que ya no podía seguir huyendo. Era hora de afrontar la verdad, desenmascarar a los criminales y recuperar la vida que le habían arrebatado. Marcelo escuchaba cada palabra de Renata como si estuviera armando un rompecabezas siniestro. La ira empezó a crecer junto con una sensación de alivio por su vida. Se dio cuenta de que no podía dejarla sola ni un minuto. Había pasado 2 años creyendo una cruel mentira y ahora tenía la oportunidad de enmendar las cosas. Era hora de actuar, no solo para vengarse, sino para garantizar su seguridad y la de Sofía. A la mañana siguiente, Marcelo buscó a un viejo amigo de confianza, Gustavo Ferraz, un ex investigador privado que había colaborado con casos complejos en el pasado. Le contó la historia sin rodeos y le pidió ayuda para montar una investigación paralela, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Gustavo sabía que tratar con criminales como este requería extrema precaución, pero también comprendía que Renata no podía seguir escondida. La pareja comenzó un trabajo meticuloso. Siguieron pistas, revisaron los registros de personas desaparecidas, analizaron grabaciones antiguas de cámaras de seguridad y cruzaron nombres que Marcelo había escuchado de Renata durante su relato. Cada detalle revelaba que no se trataba de delincuentes comunes, sino de una red bien organizada de extorsión, lavado de dinero y secuestro a sueldo. El riesgo era alto, pero la retirada ya no era una opción. Con pruebas sólidas en la mano, Gustavo activó contactos estratégicos dentro de la policía. En pocas semanas, se lanzó un operativo que resultó en la detención de 3 hombres directamente relacionados con el caso, incluido el responsable de mantener cautiva a Renata. Para Marcelo, ese momento significó no solo justicia, sino el inicio de una nueva etapa, reconstruir su familia con la certeza de que el peligro estaba, al menos por ahora, contenido. 2 años de dolor, incertidumbre y silencio llegaron a su fin. Cuando Renata finalmente cruzó la puerta de su antigua casa en Porto das Araucarias, la misma que una vez abandonó sin previo aviso, la emoción la embargó. Sofía, sin comprender del todo la magnitud de todo aquello, corrió a los brazos de su madre con una sonrisa que pareció iluminar cada rincón de la habitación. Marcelo se quedó observando, intentando memorizar cada detalle de la escena, como si quisiera conservarla para siempre. La casa parecía respirar de nuevo. La risa de Sofía resonaba por los pasillos, mezclándose con el sonido de las conversaciones que se extendían hasta la noche. La sensación de seguridad regresaba poco a poco, aunque aún persistían vestigios del miedo que los había atormentado durante tanto tiempo. Renata, ahora libre, se esforzaba por disfrutar cada segundo con su hija, como para recuperar el tiempo perdido. Marcelo, por su parte, redescubrió el significado de mantener a su familia unida. Ya no se trataba solo de sobrevivir al duelo, sino de reconstruir vínculos, cultivar el amor verdadero y proteger lo que más importaba. Las amargas experiencias los habían fortalecido a todos, creando un vínculo que nada ni nadie podría romper. Y así, tras tantas lágrimas y pruebas, la vida volvió a un cauce más tranquilo. Aún quedaban heridas por sanar, pero el simple hecho de estar juntos era, en sí mismo, un acto de superación. Y, en el corazón de Marcelo, se hizo una promesa silenciosa: nunca más el destino, ni ningún criminal, volvería a separar a esa familia. A veces la vida nos arrebata todo lo que amamos y nos hace creer que nunca volveremos a sonreír. Pero también puede restaurar lo que creíamos perdido, demostrando que la esperanza y la valentía pueden ser más fuertes que el miedo. Marcelo y Renata vivieron una pesadilla de pérdida, secuestro, identidad falsa y lucha contra la delincuencia, pero demostraron que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor verdadero y la protección de la familia pueden ser una luz que los guíe. ¿Y tú?
¿Alguna vez has considerado cuántas historias, secretos y reencuentros podrían estar ocultos en los rincones de tu vida? ¿Alguna vez has imaginado que el descubrimiento que tanto buscas podría estar a un paso? Quizás la respuesta a tu dolor esté más cerca de lo que parece, pero solo la encontrarán quienes tengan el coraje de investigar, actuar y creer. La vida no siempre da señales claras, pero siempre ofrece nuevas oportunidades. Solo hay que estar alerta y listo para aprovecharlas. Así que, si esta historia te conmovió, si te trajo recuerdos, preguntas o incluso un rayo de esperanza, no dejes que esta sensación te pase desapercibida. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y sigue historias que te conmoverán, inspirarán y demostrarán que, al final, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Tu próxima gran revelación podría estar en el próximo video.